Bueno, vamos a Juan 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5, por favor. Y versículo 39, la Biblia dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por todo. Damos gracias, Señor, por la salvación. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo, para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la doctrina de Cristo que vamos a ver hoy, sobre su persona específicamente. Damos gracias por todo, en el nombre de su Jesucristo oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio sobre la doctrina de Cristo. Y en la última clase comenzábamos viendo todo sobre la persona de Cristo, reconociendo que había testimonios directos del Padre, del Verbo, del Espíritu Santo, de apóstoles como Pedro y Pablo, y también de Jesús mismo sobre Jesús siendo Dios. Y hoy vamos a seguir viendo otros testimonios sobre la persona de Cristo, para ver que también había testimonios indirectos que pasaron durante el Evangelio, o durante el tiempo de los Evangelios, quiero decir. Okay. Para que puedas ver también que Jesús es confirmado de ser Dios en otras maneras. Okay. Y es por eso que leímos Juan 5 y versículo 39, porque tienes que reconocer que básicamente toda la Santa Biblia manifiesta que Jesús es Dios, porque Él tiene vida eterna. Este libro testifica de Él y Jesús es vida eterna. Él es Dios. Okay. Entonces vamos a comenzar viendo testimonios indirectos que son por medio del Señor Jesucristo mismo. Vamos a Marcos 2. Marcos 2. Marcos 2 y versículo 1. Vamos a ver en esta parte que vamos a ver que Jesús perdonó pecados, y vas a ver en el contexto que eso confirma que Jesús es Dios indirectamente. Marcos 2 y versículo 1 dice: Y entró otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos, que ya no cabían ni aún al contorno de la puerta, y les predicaba la palabra. Eso es Jesús predicando. 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, y era traído de 4. Y como no podían llegar a él a causa de la multitud, descubrieron la techumbre donde estaba, y habiéndola destechado, bajaron el lecho en que el paralítico estaba echado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensando en sus corazones decían, entonces no hablaron esto como con su boca, sino estaban pensando adentro de ellos mismos. Decían, versículo 7, ¿por qué habla este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es una buena pregunta por el lado de los fariseos, ¿sí, verdad? Pero acusando a Jesús, diciendo que él está cometiendo blasfemia, muestra que no entienden que Él es el Mesías, que Él es Dios manifestado en la carne. Y Jesús sabía eso, por eso Jesús dijo a ese paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Si ve cómo Jesús quiere mostrar algo sobre él. Y también indirectamente mostrando que Él es Dios. Acuerda que estaba pensando esto en sus corazones, y vea que Jesús responda a eso.
Hay solamente una persona que puede escudriñar los corazones de otros. Y no es el diablo, hermanos. Es Dios. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Cuál es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Ahora, eso es interesante, esta pregunta. Voy a explicar por qué cuando seguimos. 11 o 10. Pues porque sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice el paralítico. A ti digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos quedaron atónitos y glorificaron a Dios, diciendo, nunca tal hemos visto. Entonces Jesús, por medio de este milagro, confirmó que desde Dios están glorificando a Dios. ¿Sí ves? Pero el milagro fue hecho, ese milagro físico fue hecho para que los fariseos que estaban ahí puedan reconocer que Él sí puede perdonar pecados. No, pues esto es muy importante en estos días. Porque Jesús tiene un punto cuando Él dice cuál es más fácil, decir a alguien que perdona sus pecados o sanar a alguien que es paralítico. Obviamente la segunda es más difícil, el primero es más fácil, porque puedes decir eso a alguien y, bueno, puede ser que no tiene valor, pero lo dijiste. ¿Y cómo es que alguien puede confirmar si fue hecho o no? Pero con un milagro físico como esa que Jesús hizo en ese momento, Él está confirmando que Él sí puede perdonar pecados. Y en estos días hay algunos que dicen que puede perdonar sus pecados, se llaman curas, ¿sabes eso? Sí, ¿verdad? Si estás confesando sus pecados a mí en esa caja y haces sus dos oraciones al Padre y sus 10 cosas a María y todo eso, estás haciendo rosario. Si haces todo eso, ¿sabes qué? Te perdono sus pecados, yo tengo ese poder, dice estos curas. ¿Cómo puedes confirmar eso? Sí, ¿verdad? La otra cosa es que los fariseos, lo que estaba pensando en sus corazones es cierto, eso es blasfemia. Si no eres Dios, no puedes perdonar pecados. Entonces estos curas hacen exactamente eso. ¿Estás confiando en un cura? Sí, ¿verdad? La única persona que puede hacer eso es Dios. Y Dios manifestado en la carne confirmó que Él puede perdonar pecados por medio de haciendo otro milagro físico que solamente Él puede hacer. ¿Sí ves? Él diciendo a esos fariseos, vea, puedes confiar en mí cuando digo cosas así. Okay. No me gusta eso porque si Dios puede sanar a alguien físicamente y Él es el cura para un problema físico, me imagino que Él también es el cura. La solución, si quiere decirlo así, para nuestros problemas espirituales. Es decir, Él es el Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, siendo ese Cordero, Él tiene derecho a perdonar pecados. Él es Dios. ¿Sí, verdad? Entonces, me gusta eso mucho. Yo conozco a algunos que cuando ellos reconocieron eso sobre Jesús, comenzaron a pensar que Él es Dios. Sí podían leer los testimonios directos de Jesús diciendo que Él es Dios y todo eso. Eso es una bendición. Pero parece que el Espíritu Santo tocó sus corazones más con testimonios indirectos como esos que vamos a ver, incluyendo que Jesús podía perdonar pecados. Okay. Vamos a seguir. Vamos a Marcos 5. Marcos 5. Y aquí en este contexto vamos a ver a Jesús resucitando a los muertos. Él es la persona que puede dar vida y solamente una persona puede hacer eso, ¿cierto? Dios. Entonces Jesús es Dios.
Marcos 5 y versículo 21 dice, y pasando otra vez Jesús en una nave a la otra parte, se juntó a él una gran multitud y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y como le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Y vea que este fariseo muestra fe en Jesús, reconociendo que él realmente puede hacer milagros. Pensando que sí, que él puede sanar a mi hija. 24. Y fue con él y le seguía mucha gente y le apretaba. Versículo 35. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? No, eso es interesante. Cuando Jairo llegó, tenía fe que Jesús podía sanarla físicamente. Ella estaba cerca de morirse, pero no estaba muerta. Sí, estaba enferma ella. Pero cuando Jesús llegó con Jairo a la casa de Jairo, ya su hija había muerto. Entonces ya la situación cambió. Eso es algo más fuerte, ¿cierto? Pero vea que esto muestra la gloria de Dios, si estás prestando atención. 36. Mas Jesús luego, en oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y vea que Jesús, listo para ayudar a este fariseo Jairo, tratando de darles palabras sanas, palabras santas, ¿sí ve? Porque luego por la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Jesús hablando la palabra de Dios y diciendo a Jairo, vea, cree solamente, no temas. Sí, ella está muerta, pero yo puedo arreglar eso también. ¿Sí ve? Porque soy el Mesías. Disculpa. Versículo 41. 41. Y tomando la mano de la joven, le dice, Talitha cumi, que quiere decir, joven, a ti digo, levántate. Y luego la joven se levantó y andaba, porque era de 12 años, y se espantaron de grande espanto, me imagino, porque ya tenemos a Jesús, por medio de su palabra, diciendo directamente, levántate, no diciendo, por favor, Dios Todopoderoso, por favor, responde a mi oración, por favor, Señor, levanta a ella. No, Jesús es Dios, levántate. ¿Sí ve la diferencia? ¿Entiendes? ¿Sí ve? Yo creo que ese fariseo Jairo, él entendió. Gloria a Dios. Espero que él y también esa joven recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y Mesías. Gloria a Dios. Okay. Me gusta todo esto, hermanos. Vea que Jairo buscó a Dios por medio de su corazón. No estaba dudando lo que estaba pasando con Jesús como esos otros fariseos, sino él buscaba a Jesús sabiendo y creyendo que él tenía el poder para sanar a mi hijo. Y él siguió ahí creyendo, esperando a él cuando llegaba esa noticia tan horrible que mi hija está muerta. Se acabó para ella, no hay chance, el Mesías, o el maestro, perdón, como dijo ese hombre ahí. El maestro, ¿por qué estás molestando a él? Él no puede hacer nada. No, él es más que el maestro con M mayúscula. Él es el Señor. Él es Jehová manifestado en la carne, ¿sí ve? Porque él puede resucitar a los muertos. Okay. Entonces digo esto para los que son incrédulos, ustedes deben buscar a Jesús. Él es listo en estos días para escucharte como él estaba ahí listo para escuchar a ese fariseo Jairo. No busca a un cura, no busca al papa, no busca al Dalai Lama, no busca una iglesia ni un pastor, busca a Jesús. Él es el único que tiene el poder para perdonar sus pecados y también para resucitarte físicamente y también espiritualmente. Si realmente reconoces lo que necesitas de Él, que es perdón para lo que eres. ¿Sí, verdad?
Y había otros ejemplos de Jesús resucitando a los muertos. Okay. Por ejemplo, en Lucas 7, Jesús resucitó el hijo de esa viuda en Naín. Okay. Y también en Juan 11 resucitó a uno de sus discípulos que se llamaba Lázaro. Entonces hay muchos ejemplos de Jesús haciendo eso. Él trataba de confirmar que Él realmente tiene control sobre la vida y la muerte. Él es Dios. Y conozco a un hermano en mi trabajo que reconoció eso sobre Jesús y él dijo que fue por leyendo eso que él reconoció la verdad sobre el cristianismo y sobre su Dios. ¿Sí ve? Gloria a Dios por eso. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25 y versículo 31. Vamos a ver a Jesucristo. Okay. Vamos a ver a Él juzgando como si fuera que Él es Dios. Juzgando a personas para ver si van a estar con Él o si se van a otro lugar, para decirlo así. ¿Sí, verdad? Estos son los juicios más importantes, cosas que solamente Dios puede hacer. Mateo 25 y versículo 31, la Biblia dice: cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán juntadas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, poseer el reino aparejado para vosotros desde la fundación del mundo. Y él sigue explicando por qué. Pero vea que Jesús, que es el Hijo del Hombre, vamos a ver eso pronto, Él está juzgando injusticia y separando las ovejas de los cabritos. ¿Sí, ve? Y Él está tomando decisiones de maneras eternas. Cosas que solamente Dios puede hacer. ¿Y qué va a pasar con esos cabritos? Buena pregunta. Versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: idos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber. Y puedes seguir leyendo todo eso. ¿Sí, va? Pero vea, Jesús decidiendo cuáles van a entrar al reino de su Padre, que fue prometido, y cuáles van a entrar a ese fuego eterno. Jesús haciendo eso. Entonces eso es un testimonio indirecto que Él es Dios, porque Dios es el juez de toda la tierra. Y vea que Él está juzgando ahí en justicia en la tierra. ¿Sí ve la conexión ahí? No, eso no es suficiente, Manuel. Puede ser que Jesús no es el Hijo del Hombre. Puede ser que Jesús nunca dijo claramente que Él va a juzgar a todos. Es una buena pregunta. Vamos a Juan 5. Respeto eso, es una buena pregunta. Juan 5 y versículo 17. Sobre el asunto sobre el Hijo del Hombre siendo Jesús, vamos a ver la confirmación pronto en ese mensaje, pero de Él siendo juez, vamos a Juan 5. Juan 5. Y para que sepas, hermanos, hay muchas religiones en este mundo. Hay muchos que no creen en juicio para hombres ni nada así. Es algo controlado de karma o algo así, que cuando eres reencarnado, su situación en su próxima vida depende de cómo era y todo eso. Pero no hay juicio, no hay nada así. Hay religiones así. Ellos tienen nada que ver con ese asunto porque no creen en un Dios que es personal, que juzga. No creen en un Dios que va a tener contabilidad a los hombres sobre sus buenas y malas obras. Pero también hay religiones que sí creen eso y por eso entienden que hay un juicio general que ha de venir a todos, a lo menos. ¿Sí, verdad? Y vamos a ver lo que Jesús dice sobre eso, hablando de Él mismo. Juan 5 y versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre
hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es interesante, eso es otro testimonio indirecto ahí, pero si estamos mirando a todos, vamos a estar aquí para siempre jamás, hay demasiado, ¿cierto? Pero siguiendo, 19. Respondió pues Jesús, si no crees que Jesús es Dios es porque rechazas la Santa Biblia, ya y punto. Estoy sincero, dice el testigo de Jehová. No eres sincero a lo que dice su Biblia, ni siquiera el mío. Respondió pues Jesús, versículo 19, y les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer algo de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo, y demuestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas demostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y ya vimos que Jesús hizo eso. 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá en condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Sí, ve? Y aquí Jesús está presentando en esos dos versículos la doctrina de Cristo. Si no puedes tener al Padre sin el Hijo, es imposible. Y hay muchos que están diciendo que dan honra a Dios, pero no honra a Dios Jesucristo, quien es Dios manifestado en la carne, y por eso no conocen a Dios. ¿Sí ven? No tienen vida eterna. Pero si oyes las palabras de Jesús, si oyes las obras de Jesús que son igualadas con sus palabras, porque todo lo que Él hacía, el Padre quería que Él hace, era según la voluntad de Dios el Padre. Si recibes todo eso, ¿sabes qué? Y crees en Jesús y crees en su obra de Él, muriendo en la cruz para sus pecados, ¿sí ve? Siendo sepultado 3 días, pero Él resucitando físicamente de los muertos, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne y que Él venció contra la muerte espiritual, la muerte almática y también la muerte física, con todo eso. Si no reconoces esa verdad, ¿sabes qué? No tienes a Dios. Estás en rebelión contra la doctrina de Cristo. Y Jesús aquí dice claramente que Él va a juzgar a todos. Ese Dios que va a juzgar a todos en el gran trono blanco, como dice en Revelación 20, ese Dios que va a juzgar en ese juicio general, como creen muchas religiones, Jesús está diciendo que es Él. Él mismo va a estar ahí. Qué sorpresa va a ser para todos los hombres que rechazaron a Jesús cuando vean a Él mismo sentado ahí en su trono juzgándoles. El Dios hombre, viéndole con sus heridas en sus manos y en sus pies y en su lado, reconociendo que, ay no, el Dios del universo realmente es Jesús, me equivoqué. Él te dijo que Él va a juzgar y ya vimos que Él juzgará en justicia, gloria a Dios. Y si no reconoces que Él puede resucitarte, por medio de perdonando sus pecados, ¿sabes qué? Vas a recibirle en juicio. Entonces, esos testimonios indirectos muestran muy claramente que Jesús es Dios, hermanos. Okay. Hay un dicho muy famoso acá en este hemisferio oeste. Muchos dicen, no importa qué conoces cuando están buscando un trabajo. No importa qué conoces, sino a quién conoces. Eso es cierto. Si conoces a alguien, eso te ayudará mucho para entrar a un trabajo y también subir y todo eso. Las conexiones que tienes te ayudarán mucho. ¿Sabes qué? ¿Quieres ir al cielo? Espero que conoces al Rey de ese cielo y ese Rey está sentado a la diestra de la majestad, se llama Jesús. ¿Conoces a Él?
Porque si no conoces a Él como su Salvador y Rey, ¿sabes qué? Vas a reconocer a Él como su juez en el gran trono blanco. La decisión está en sus manos. Y tristemente, casi 5 billones de personas van a reconocer que Jesús es Dios ahí en ese juicio general, en lugar de recibiéndole como su Señor y Salvador en estos días. Muy triste. La verdad hay mucho más personas, para decirlo así, pero hablando de en este momento hay casi 7, 8 billones de personas. En este momento, si todos murieron, hay casi un poco más 5 billones de personas sin reconocer esta verdad sobre Cristo. Jesús es Dios, ¿sí ve? Él mostraba claramente que Él es deidad, Él es la divinidad corporalmente, como dicen Colosenses. También tenemos algunos títulos que Jesucristo utilizó durante su ministerio para mostrar quién era Él. Interesantemente, esos títulos pueden ser puedes encontrar estos títulos adentro del libro de Daniel. Bueno, si tienes la Santa Biblia, voy a mostrarles eso. Pero vamos a Daniel 7, vamos a ver uno. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7 y versículo 13, la Biblia dice: Veía en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo como un hijo del hombre que venía. Y llegó hasta el anciano de días, e hicieronle llegar delante de él. Y fue de dado señorío, y gloria, y reino. ¿Quién es este hijo de hombre? Parece que está recibiendo casi todo de Dios. ¿Sí, verdad? Y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Entonces este hijo de hombre es Dios. Pero acuerda, Jesús utilizó ese título ahí en Mateo 25. Y también utilizó ese título en otras partes de los evangelios, como vimos. Entonces Jesús, cuando él estaba diciendo que Él es el Hijo del Hombre, estaba diciendo que Él es Dios, que Él es ese rey que va a juzgar en justicia y reinar para siempre jamás. ¿Sí, verdad? Vamos a Mateo 8, vamos a ver ejemplos de Jesús utilizando ese título. Mateo 8, y hay demasiados. Mateo 8 y versículo 18. La verdad es que Jesús utilizó ese título mucho porque Él le gustó identificarse con nosotros, mostrando que Él es el Dios hombre, Él es hombre también. Vamos a ver más de eso en la próxima clase de esta serie. Mateo 8 y versículo 18 dice: Y viendo Jesús grandes multitudes alrededor de sí, mandó que se fuesen a la otra parte del lago. Y llegóse un escriba y díjole: Maestro, seguirte donde quiera que fueres. Parece que hay alguien que quiere seguir a Cristo, gloria a Dios. Pero vea lo que dice, 20. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¡Qué respuesta! Entonces Jesús, utilizando ese título sobre su deidad, utilizándolo para mostrar que básicamente Jesús no tenía casa durante su ministerio. Entonces, hermanos, cuando estás ahí tratando de evangelizar a alguien que vive en la calle, alguien que no tiene casa, ¿sabes qué? Ellos no pueden decir que Dios no entiende su situación, porque Jesús, él no tenía un lugar para dormir. Él identificando muy fuerte con nosotros, reconociendo nuestro sufrimiento y todo eso.
Y ya estoy adelantando y hablando sobre la próxima enseñanza. Voy a dejar de hacer eso. Jesús diciendo que Él mismo es el Hijo del Hombre. Hablando a un escriba que reconoce las escrituras porque Él está ahí escribiéndolos, para que Él podía escuchar y dar cuenta. Él está identificando con ese hombre en Daniel 7. ¿Sí ve? Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16 y versículo 13 dice: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me gusta esa pregunta, porque cuando Jesús pregunta eso, Él está dando la respuesta ahí. Porque Él está diciendo qué dicen los hombres sobre el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo. Y si reconoces que ese título tiene que ver con el Mesías, a quien es Dios, ¿sí ve? En la pregunta Él está dando una pista para que das cuenta que deben decir que Él es el Cristo. ¿Sí ve? Y hay mucho más que puedes ver en ese contexto sobre ese asunto. Otro estudio. Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17 y versículo 1 dice: Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los saca aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos brillantes como la luz. La transfiguración. Qué bendición ver a Jesús en su gloria, ¿no? Versículo 9. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y fue así porque los evangelios fueron escritos después de la resurrección. Y Pedro escribió su epístola después de la resurrección de Jesús. Ellos obedecieron ese mandamiento del Señor. Pero con esa visión que tenían ahí en la transfiguración y viendo a Jesús en su gloria, Jesús identificó todo eso con el título que Él es el Hijo del Hombre, ese mismo Hijo que va a reinar para siempre jamás en Daniel 7. ¿Sí ve la conexión? Si algún día puedes hablar con un musulmán, alguien que cree en la religión de Mahoma, para que sepas, ellos van a reconocer que este título tiene que ver con la deidad de Cristo más que el otro, raramente, ¿cierto? Pero es algo para saber. Hay una razón porque Dios dio múltiples títulos de su Hijo, para que podíamos utilizar los que están más cerca de la cultura, a las enseñanzas de las religiones, para sacar esa verdad que está ahí y utilizarlo para mostrarles más luz sobre Jesús, para que ellos también puedan creer en la doctrina de Cristo y ser cristianos. Gloria a Dios. Ahora tenemos otro título. Vamos a Daniel 3. Daniel 3. El libro del profeta Daniel, capítulo 3, y versículo 23, la Biblia dice: Y estos 3 varones, Sidrac, Misac y Abdenago, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ellos fueron echados en un horno por medio de Nabucodonosor, porque ellos no querían postrarse enfrente de ese rey, diciendo que solamente van a servir a Dios. Y esto pasó. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apriesa y habló y dijo a los que de su consejo: ¿No echamos 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió y dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante a hijo
de Dios. ¿A quién se refiere ahí? Echaron 3, pero había 4, y es por ese cuarto que estaba ahí que Misac, Sidrac y Abdenago no recibieron daño para nada en ese fuego, porque el Hijo de Dios estaba ahí. ¿Sí ve? Y Jesús identifica con esto también para que la gente pueda ver quién es Él. Él es el ángel de Jehová que estaba ahí, si sigues en el contexto. Vamos a ver eso en un momento. Pero vamos a Juan 9, vamos a ver a Jesús identificando a Él mismo como el Hijo de Dios. Y vas a ver la respuesta de los que escucharon eso, porque ellos reconocen algo sobre Él. Entonces no hay cuestión sobre esto tampoco. Yo no sé por qué hay muchos musulmanes que no entienden que este título tiene que ver con Jesús diciendo que Él es Dios, pero las cosas de cultura se meten muy profundamente, ¿no? Y gente rechaza lo que es obvio y razonable por sus emociones siguiendo sus religiones, tanto como ese testigo de Jehová que era tan sincero a la fe. Sí, está sinceramente incorrecto cuando sigue sinceramente a su religión. Juan 9 y versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían echado fuera, hablando lo que pasó en este contexto es que había fariseos que echaron a un hombre ciego que fue sanado por Jesús. Echaron a ese ciego de la sinagoga porque el ciego confesó lo que pasó, que Jesús sanaba a él. ¿Sí, ve? Gloria a Dios. Es bueno cuando alguien que recibe la salud por medio de Jesucristo predica sobre él a otros, especialmente los líderes religiosos que rechazan la verdad sobre el Evangelio y el Renacimiento. 35. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Yo soy el Hijo de Dios. Ya reconoces que soy el Señor, también soy el Hijo de Dios, dice Jesús. Y vea esto. 38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Solamente una persona merece adoración, y es Dios. ¿Cierto? Vea que Jesús no está diciendo a este ciego: no, deja de hacer eso, no soy Dios. Él le dejó adorarle. ¿Sí, no? Porque Jesús es Dios. No está tomando eso por rapiña. Él es Dios. ¿Okay? ¿Me gusta eso? Y sabes que si eras ciego espiritualmente y Jesús te sana para que puedas ver espiritualmente por fin, ¿sabes qué? Vas a decir lo mismo, que Jesús es su Señor, que Él es el Hijo de Dios, y también vas a adorarle, porque vas a reconocer que Él es su Salvador. Gloria a Dios. Juan 10 y versículo 23. Juan 10 y versículo 23. Amén, hermana Josefina, con ese versículo. Uno de los testimonios directos, ¿cierto? Pero Juan 10 y versículo 23 dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y rodearon de los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo traes suspensa nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si lees el Evangelio de Juan, vas a ver muy claramente que Jesús lo dijo múltiples veces, que ellos no quieren recibir la verdad. ¿Sí, ve? Vamos a saltar al versículo 30. Jesús dice: yo y mi Padre somos uno, un testimonio directo que Él es Dios. 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondieronle los judíos diciendo: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Tan raro, ¿no? La verdad es que es al revés. Que Jesús, que es Dios, el verbo fue hecho carne. Usualmente el mundo tiene todo al revés, si no diste cuenta. Eso no es blasfemia. Jesús es Dios y Él decidió tomar la forma de un hombre para salvarnos. 34. Vea la respuesta de Jesús y vamos a ver ese título ahí. 34. Respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos, porque está hablando de los judíos, los líderes religiosos. ¿Sí, va? 35. Si llamó dioses a aquellos a los cuales vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a mí que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy el Hijo de Dios. Porque sabes que el anciano de días dio todo al Hijo del Hombre. ¿Sí ve? Y Dios mandó al Hijo de Dios para salvar a personas en el fuego ardiente, como vimos. ¿Sí ve? Jesús está diciendo, ¿por qué estás diciendo que estoy blasfemando si realmente fue enviado del Padre y santificado por Él para llegar aquí? Yo soy el Hijo de Dios. Mostrando que Él confirmó ahí en Juan 10 y versículo 24 que Él es el Cristo, porque todo eso es conectado. Okay. Otro versículo sobre esto. Primera de Timoteo 3. Si hay un versículo que debes memorizar, hermanos, es este. Primera de Timoteo y capítulo 3. Y si tienes la Santa Biblia, esto va a decir exactamente lo que voy a leer. Si no tienes la Santa Biblia, va a decir otra cosa. No vas a tener un versículo que confirma que Dios fue manifestado en la carne. Su culpa, compra la Biblia en lugar de comprando basura. Primera de Timoteo 3 y versículo 16. Y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. ¿A quién se refiere eso? Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios manifestado en la carne, ¿no? ¿Sí ve? Él fue enviado y santificado del Padre para salvar a nosotros. Okay. No me gusta todo eso, hermanos. Pero la cosa interesante con este título es que si tienes algunas Biblias, entre comillas, en español, vas a ver que algunos no tienen esa referencia en Daniel. Perdiendo la conexión de que ese Hijo de Dios que estaba ahí con Mishak y Sidrach y Abdenago es el mismo Hijo de Dios que es Jesús. ¿Qué está diciendo Manuel? Bueno, tengo aquí la Reina Valera revisada de 1977. Y se me voy a Daniel 3 y versículo 25, dice aquí. Y él repuso, pues bien, yo veo 4 varones sueltos que se pascan por en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Eso es completamente diferente, ¿sí ve? Hijo de Dios, en español, eso es el artículo 0, se llama. Mostrando que es alguien que es verdadero y encima de todos es único, porque el Hijo de Dios es único, es Jesús. Pero un hijo de los dioses, que creemos en paliteísmo, ¿qué es esto? ¿Quién estaba ahí? Y para que sepas, la 60 dice lo mismo. Dice hijo de los dioses. No dice hijo de Dios, perdiendo esa conexión. Y eso es porque hay muchos que creen en Allah que rechazan este título porque saben que hay Biblias falsas que dicen que este título no existe en el Antiguo Testamento.
Esa es la conexión ahí. Y puede ser que me dices, Manuel, es que puede ser que fue traducido mal en el 1865 y todo eso. Puede ser que la traducción correcta es lo que está aquí en la 60 y también en el 77, la revisada. Ok, ¿sabes qué? No vamos a leer los manuscritos hebreos, vamos a leer el contexto y usted me dice si esto tiene sentido. Aquí en el 77, voy a ir a Daniel 3 y versículo 17. Si quieres, sigue en la Santa Biblia y lee conmigo en su mente, pero esto va a sonar un poco diferente, no voy a mentir. Pero vas a ver que un hijo de dos dioses no tiene sentido en el 77 ni en la 60. Daniel 3 y versículo 17, la Biblia dice: He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego encendido. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Tenemos a Sidrac, Misac y Abdenago hablando al rey diciendo que su Dios, con D mayúscula, puede salvar en ese horno si Nabucodonosor echa a ellos ahí en ese horno. Pero vea su fe, porque creen en eso y también dice en versículo 18, y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, con D minúscula, dioses, ¿sí ve? Ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Y si Dios no me salva, estoy bien, porque yo voy a seguir a Dios. Si vivo o muero, voy a seguir a Dios. Vea esa fe que tenían. ¿Tienes fe así, cristiano? ¿Sí ve? Entonces, ellos ahí hablando sobre su Dios, salvándoles para que ellos no adoran a dioses con D minúscula ni a esa estatua de ese rey Nabucodonosor. Eso es el contexto. Y después 25 dice que son salvos por ese cuarto que es semejante al de un hijo de los dioses, como fueron salvados de los dioses de Nabucodonosor, ¿cierto? Eso es lo que dice. Pero eso es la cosa más rara que todo. Si hay alguien que reconoce sus dioses, es Nabucodonosor, ¿cierto? Y si vamos al versículo 28, el 77 dice: Entonces Nabucodonosor exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ellos no transliteraron esos nombres tampoco, pero bueno, siguiendo. Okay. Que envió a su ángel, diciendo que el ángel que fue enviado es un ángel de Dios de D mayúscula, y libró a sus siervos que, confiando en él, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro Dios con D minúscula, fuera de su Dios con D mayúscula. ¿Eso tiene sentido? Si Nabucodonosor vio esa cuarta persona ahí en ese horno y realmente era un hijo de los dioses, ¿por qué él no está glorificando sus dioses? Y a vez de eso habla de Dios, de la gente de Israel, de esos judíos, y habla de su ángel. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Sí ve? El Hijo de Dios, ese título tiene que ver con Jesús manifestándose en el Antiguo Testamento antes de que Él fue hecho carne. Porque Él es el ángel del Señor. No tiene sentido. Sí, pero si el 25 dice que es Hijo de Dios, ya tiene mucho sentido, ¿cierto? Eso no requiere entendiendo hebreo, eso requiere leyendo el contexto y teniendo sentido común. Eso se llama una contradicción si no diste cuenta. Porque esto no es la Santa Biblia, esto es una Biblia falsa por ahí en español. Pero bueno, hermanos, ¿okay? Ya vimos básicamente la mitad de la historia sobre el Señor Jesucristo, viendo que Él testificó directamente y también indirectamente que Él es Dios. Pero la segunda parte es viendo que Él realmente fue hecho hombre.
como nosotros. ¿Sí, ve? Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, en la próxima clase de esa serie vamos a ver los versículos que manifiestan que sí, Jesús es un hombre, hermanos. Entonces, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo eso sobre usted, Señor, siendo Dios. Y ayuda a nosotros, sus hijos, reconocer, memorizar y poner en nuestros corazones esos versículos para que podamos mostrar a otros que piensan que usted no es Dios, que podemos mostrar a ellos versículos que dicen claramente que sí, usted es Dios. Y Señor, te damos gracias por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.